Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este programa tan especial, al programa del Gran Desconocido. Estamos viviendo una nueva temporada, una temporada muy especial. Vienen invitados impresionantemente hermosos, de verdad con unas vidas transformadas, con unas vidas muy especiales y con todas las ganas de poder compartirlo con todos ustedes. Estamos muy agradecidos de que puedan estar realmente conectados desde sus casas, en otros países. Hemos visto una respuesta pues muy positiva, nos han escrito al correo electrónico, han conectado a través de las redes sociales, que de hecho aprovecho pues como para que vayan y las busquen, y nos encuentran en Facebook como Corunum y en Instagram nos encuentran como Un Solo Corazón, y en el canal de YouTube, que es por donde transmitimos, pues el canal que nos conecta con el corazón del Padre, Corunum TV, ¿cierto? Entonces, para que lo puedan compartir, lo llevemos a muchas otras personas y bueno, y que lo sigan disfrutando muchísimo. Hoy vamos a compartir el testimonio de una persona muy especial, una persona que ha tenido, digamos, muchas batallas fuertes en su vida, pero que su corazón ha sido tan dócil, ha sido tan genuino, ha sido un corazón tan lleno de la nobleza, que esto se lo ha permitido el Señor, que ha tenido al día de hoy un testimonio muy especial y que nos va a compartir. Entonces, arrancamos el programa dándole la bienvenida a Cristian Tobón. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido al Gran Desconocido, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Carlita, muy bien, gracias a Dios. No, aquí un poquito nervioso, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Nos va a ir supremamente bien. Bueno, Cristian, entonces entremos en contexto, ¿cierto? Y vamos a contar a todas estas personas, a todos, porque yo tampoco conozco realmente tu testimonio. Entonces, ¿quién eras tú? ¿Cómo vivías tú? ¿De dónde vienes tú? ¿Qué pasaba contigo? ¿Qué pasaba con Cristian en ese lapso de tiempo donde no conocías nada de Dios, donde no conocías nada de lo que hoy por hoy vives y sientes tan fuertemente? Ok, bueno, les voy a contar como un poquito de mi historia. Desde el principio, pues, soy hijo de una madre soltera. Mi mamá pues estuvo con mi papá y nunca supe nada de él por muchos años, hasta hace muy poco. Mi mamá vivía en Cali cuando pues tuvieron ellos su relación. Se vino para acá, para Medellín, porque ella vivía con un hermano, entonces ella se vino para acá, para Medellín. Y aquí me crié, pues nací y me crié acá en Medellín. Pues toda mi infancia fue una infancia bonita, fue una infancia bien especial. Psicológicamente era un niño normal. No sé si era a mí solo, pero en la época de mi colegio estaba como de moda ser hiperactivo y darle Ritalina a todo el mundo, entonces a mí me daban Ritalina porque yo era un poquito hiperactivo. Y bueno, empecé a, pues, como a crecer, como a entrar como a mi edad de adolescencia. Mi mamá conoce a una persona, empieza a darse una oportunidad con esa persona, y el señor pues era un gran hombre, era una gran persona, pero era una persona herida, una persona con muchas heridas, con muchos temas también como de resentimientos, de infancia, de problemas que había tenido, y no era papá, o sea, no tenía como un hijo, no tenía como el tacto para tener un hijo. Entonces al llegar a la casa pues de nosotros, como que siempre hubo como un choque ahí emocional, un choque ahí pues como de dos personas, y nada, después de que llega a mi casa, mi mamá se da una oportunidad pues con él, queda embarazada y pues queda embarazada. Yo tuve un hermano menor. Creo que ya empieza como más mi rebeldía. Empiezo desde muy pequeño a consumir droga, empiezo desde muy pequeño a tener como malas relaciones, y desde muy pequeñito empecé como con el consumo fuerte de los psicoactivos. Era una persona que me gustaba mucho como refugiarme en el tema de las drogas. Después de que le abrí la puerta a las drogas, todo empezó de para atrás, empecé a meterme en problemas, empecé a meterme con personas no tan indicadas. En esa situación conocí
a una familia pues muy allegada a nosotros. Tenía un núcleo familiar que era la mamá, los 3 hijos, uno mayor, uno mediano y uno más pequeño. Nosotros en mi casa teníamos una persona también muy allegada que mi mamá como había como medio adoptado, entonces era para mí como mi figura de hermano. Y empezamos como en un proceso de choque con este señor, pues con el que había llegado, con el papá de mi hermanito. Un momento como un detonante. Él se va de la casa, se va a vivir a un barrio muy pobre, pues porque no tenía mucho, como que pues como mucho por llevarse, porque tenía como 15 años él, yo tenía más o menos 10 años, 11 años. Y él se va, se junta con esta familia que te dije que era pues como el núcleo familiar de los 3 personas que estaban ahí. La mamá de ellos era empleada de servicio, entonces se iba desde el domingo por la noche, volvía el sábado por la mañana, les llevaba como al mercado, les hacía como el aseo y todo, pero ella se desprendía. En esa época no era como muy, como los celulares y eso, como que no era muy común, o pues no era muy de la gente normal, eso lo tenían los ricos. Entonces era muy difícil como la comunicación entre ellos. Ella simplemente quedaba desentendida hasta el sábado que llegaba y le contaban pues como lo que había transcurrido en la semana. Ya mi tema pues como de rebeldía me fue un tiempo para allá. Ellos por tema de sobrevivencia pues empezaron como a crear como un poco negocios como ilícitos, les ofrecieron como una plaza de vicio, entonces empezaron como el tema con la plaza de vicio. Y ahí empieza como el tema mío con el consumo de los psicoactivos, porque pues ya teníamos todo ahí a la mano. Entonces era como vos vivir en una tienda, no era sino, es como tener, no sé, una persona que tiene problemas de azúcar y vivir en una tienda pues es como muy difícil. Entonces empieza el consumo mío fuerte. En ese momento no conozco, pero empiezo como a tener una intimidad más con la hermana menor de ellos. Eran 2 hombres y una mujer. La hermana menor de ellos se convierte pues en mi novia, mi primera novia, mi primer beso, mi primera vez, mi primer todo en el tema emocional. El segundo hermano, la niña era, pues yo tenía más o menos 13 años cuando ya nos volvimos novios, ella tenía 12. El segundo hermano tenía la misma edad mía, un poquitico más, que se convirtió en mi mejor amigo. Y los 2 adultos sí tenían como la edad parecida, que eran ya 17 y 18, entonces entre ellos 2 como que se empezaron a juntar más. Y ahí empezó como nuestro tema, pues empezamos a convivir. Ellos en su mundo les empezó a ir pues bien económicamente. Empezaron como a meterse en temas más delicados, ya de guerras como entre barrios y eso. Nosotros éramos parte pero no cómplices, o sea, estábamos ahí en la situación, pero no éramos parte como de ellos, pero igual hacíamos como también, o sea, como juntos pero no revueltos. Empezamos pues como tratar de llevar una vida normal, estudiamos juntos. Yo vivía en mi casa también con mi mamá, entonces yo salía del colegio, me iba para allá todo el día, amanecía allá o a veces me quedaba en mi casa. Yo no tenía pues como el tema tan fuerte del recelo con este señor, pero tenía mucha libertad. Mi mamá pues trató mucho, es una excelente mamá, es una persona que tiene unos principios, pues principios cristianos, ella va a iglesias cristianas y siempre trató como de difundirme como el tema de Dios, como el tema de poner como esa semillita, de llevarme a la iglesia, de eso. Entonces también como que antes de empezar como el tema del vicio y todo, siempre me llevaron como a la iglesia desde pequeño, entonces tenía como un tema ahí como de Dios y algo, pero decidí como revelarme y empezar como en la vida pues como con ellos. Así vivimos mucho tiempo, más o menos duramos así casi 6 años. En ese tema de los 6 años pues vivimos muchas cosas fuertes, por decirlo así, pero eran temas como que
que alimentaban mucho el ego, porque pues sos un niño adolescente que tenés como una persona que admiras que es violenta, dos personas que admiras que son violentas y que en tu adolescencia ves que son violentas y que ese tema de violencia crea como unos resultados pues entre comillas buenos porque generan un respeto, un cierto temor, un cierto miedo, una buena economía. Entonces vos como que apuntás también como a decir, pues yo cuando crezca quiero ser como esta persona porque es como lo que me mostró pues como la vida. Discúlpame, Cristian, como poder recrear, digamos, ¿qué experimentabas cuando estabas en este cuento de las drogas, en este cuento de, digamos, como un poco oscuro, ¿no? ¿Cómo te sentías? ¿Tú sentías que ahí había en medio algo como algo de plenitud, de tranquilidad? ¿Te sentías tranquilo en medio de tu día a día? ¿O sentías en medio de eso quizás refugiarse ahí, sí, en estas cosas para sentirte un poco mejor por la situación, por el contexto en el que estabas? ¿Qué pasaba? Bueno, no era tanto como un tema de refugiarme, o no, por lo menos yo no lo veía así, sino era un tema más como de ego, como de superpoder. O sea, cada que yo consumía, se me metía como algo en la cabeza que yo decía, soy superpoderoso, tengo 15 años y ando en una moto, yo puedo ir braviando al que sea en mi barrio porque nadie me va a decir nada, porque nadie se le ocurría decirme nada. Todos los niños, el que mejor llegaba al colegio llegaba en bicicleta, yo llegaba en moto, entonces eso era como para uno un aliento. El colegio donde estudiábamos era en el mismo barrio, entonces yo podía consumir marihuana dentro del colegio y nunca iban a mandar una carta a mi casa diciendo es que él está consumiendo, lo vamos a echar, porque pues era como imposible que pasara eso. Claro. Entonces era más un tema como de que como que me subía un poquito el ego, como que generar como reconocimiento, algo de poder, algo como de poder, algo como de soy man bru, pero pues era un tema ahí como de poder y adolescente bobo. Vale, perfecto, continúa entonces. Listo. Bueno, duramos mucho tiempo así, duramos como 6-7 años así, todo muy bien. O sea, llevamos una vida entre comillas pues plena, porque teníamos lo que llamamos como en sí todo. Estos dos personajes adultos, pues entre comillas adultos, empiezan a tener como un conflicto con otras personas de otro barrio y empieza como una especie como de guerra. Ellos se van, se esconden y nos dejan a nosotros solos, porque ellos eran como el blanco, como eso. Y ahí, cuando más o menos yo tenía 17 años, empieza como lo que es la parte más pelle que he vivido, que es la parte como más infernal, porque fue que al ver que ellos no eran, pues, o sea, al ver el otro barrio que no eran capaces como de hacerle algo a ellos, porque estaban escondidos, porque se sabían cuidar, porque infinidad de cosas, no eran capaces, no sé cómo sería el tema, recurrieron como vamos a atacarles como la parte más débil, que son los hermanos. Entonces fue muy fuerte para mí, porque el primero, pues nos empezaron a perseguir a nosotros, y el primero que mataron fue a mi mejor amigo, que era el hermano de ellos. Fue un tema de que yo tengo muy fuerte con la parte del perdón, porque con él tuve una pelea fuerte por una bobada de una moto, y cuando lo mataron, él y yo estábamos como con rabias. Después, a los 2 meses, cuando él lo mataron, y como yo quedé con ese tema de rabia, ya la marihuana o todas las sustancias que metía ya no se convirtieron como en mi poder de adrenalina o mi poder de creerme más, sino como en mi refugio. Ahí sí se empezaron como a convertir en mi refugio, porque era más como ahogar la pena de la muerte del que era mi mejor amigo en esa época. Entonces, si era marihuanero, me volví el triple de marihuanero. Si consumía, no sé, 3 porros al día, ya consumía 10. El mismo cuerpo me despertaba para consumir.
metía todo lo que me dieran, pues prácticamente me consumí toda la tienda yo. En este tema yo estudiaba pues en un colegio ahí en Itagüí con la muchacha. Fue muy charro porque en el colegio, yo cuento esto para especificar, en el colegio el baño de las mujeres les quitaron el espejo porque se mantenían mirando en el espejo. Entonces el baño de los hombres se convirtió en el baño mixto porque era el baño que era donde ellas se peinaban y los hombres orinaban. Entonces era como una cosa ahí, una mezcolanza de gente ahí en el baño. Un ataque de ansiedad que tuve yo en una clase, salí al baño, consumí, ya yo teníamos problemas pues porque ella me decía como que estaba muy aburrida del tema que yo mantenía ya muy consumido por el vicio, mantenía elevado, pues mantenía como en una traba constante. Fui en medio de una clase, salí, ya estudiamos en el mismo colegio, pues no en el mismo salón, me metí a un baño, pues me fumé, me trabé eso, y cuando salí yo sabía que había alguien afuera. Cuando salí estaba ella peinándose y bueno, tuvimos una pelea, que lo del vicio, no sé qué, si se cuánta, bla, 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 y terminamos. Ella el sábado cumplía años una prima de ella que no era como de mis afectos. Entonces yo muy estratégamente dije, pues si le pido perdón de aquí al sábado, me va a hacer ir a eran los 15 para acabar de gustar de la muchacha, me va a hacer ir a los 15 de la muchacha y me va a obligar pues a estar allá y yo no voy a estar allá. Entonces yo más bien le pido perdón el domingo y ya, y ahí soluciono. Íbamos mucho a la discoteca de alguien, de una amiga de nosotros, entonces esa era como nuestra oficina, entonces manteníamos en esa discoteca. Yo allá fui, estuve allá, consumí de todo, y en medio de mi locura vi una muchacha vestida de novia que se metió a la discoteca y que venía para donde mí. Yo en ese momento yo me rasqué los ojos y dije, ay, pucha, estoy muy trabado, estoy viendo alucinaciones, estoy viendo una vieja que viene vestida de novia para donde mí, pues, súper raro. Entonces me despertó una cachetada y ya como que reaccioné y era la prima de ella. Entonces me dijo como, ay, mira, vos sos un hijo de tantas y tu novia está por allá muerta y tú estás acá rumbeando, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces era como que pues, porque me lo dijo así como cuando uno le cuenta que a alguien que murió un marrano, pues, ay, se murió su perrito, lo pisaron allá en la otra cuadra. Entonces para mí fue como, pues tuve como una pelea con ella porque tampoco me caía bien, pues no me caía muy bien. Entonces yo dije como esta pelada, que hombre, esta pelada, ¿cómo va a venir acá a decirme que mataron a mi novia así? Como, yo le dije, mira, yo te llevo, si te necesitas ir a tus 15, si estabas por acá, quién sabe con quién, yo te llevo. Y yo ya iba peleando en mi cabeza, porque yo la llevé en la moto, yo ya iba peleando en mi cabeza de cómo iba a insultar a mi novia en ese momento, de esa estrategia tan boba de haberme dicho que sí, pues, o sea, como que no eran charlas, anda a decirle que me morí, para que venga. Entonces yo iba como peleando en mi cabeza con el tema de cómo le iba a decir. Llegué al salón de los 15, estaba lloviendo, no se me va a olvidar, estaba lloviendo mucho, y en la otra esquina había como un tumultico de gente mirando como para el suelo, como normalmente es cuando en un barrio popular se muere alguien. Entonces a mí me dio un vacío como en el estómago, yo como que fui, personalmente no me acuerdo, el psicólogo me dijo que había tenido como no sé, como que la mente borra, como en defensa te borra como todos esos recuerdos de lo fuerte que son. Pero la gente me contó como que no, tú estuviste ahí, te chupaste 2 aguaceros, estabas gritando como un loco, bla, 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 bla. Yo no recuerdo nada, yo solo recuerdo el día que estaba en la esquina, hasta cuando yo me desperté un día que estaban en la segunda novena. O sea, pasó entierro, pasó todo, yo no lo recuerdo. Pues en mi cabeza no estaba lo que me dicen las otras personas que pasó, pero en mi cabeza no estaba. Bueno, ya después de eso, obviamente le cogí mucha más rabia a este man, pues porque los hice culpables de la muerte de ellos dos. Les cogí mucho odio. Me traté de volver a mi casa, ya estaba consumido en el vicio, estaba muy mal, muy consumido en el vicio, estaba metiendo pues, de todo, más con esa muerte de ella como que más metía. Este man nos dice que él se va a entregar, pues que iba a haber como un tema de movilización, que él se iba a entregar y que
pues, que lo acompañara y que íbamos a hacer pues como que las cosas iban a cambiar. Fui, lo acompañé, estuvimos en el tema pues como de la desmovilización en la Alpujarra, hubo un evento, todo, y bueno, este man se enamora pues se emboba, se traga de una peladita que era hija como de un duro de otro barrio por allá, X, y él me dice que él va a ir a una fiesta con ellos. Yo en medio, o sea, yo trataba en medio de mi humanidad de dejar el vicio, entonces me metí como en una cosa de esas, como de Alcohólicos Anónimos, pero de drogadictos. Entonces allá designan como unos padrinos para alguien, pues allá le dicen, este va a ser tu padrino y él te va a ayudar. Entonces bueno, entonces en el tema del padrino, el man me dijo como, súper bien, venía a mi reunión, pues como que yo dirijo una reunión acá, en ese barrio, entonces pues si venís con él te quedas en la reunión y él que se quede en la rumba y acá hacemos parte pues como de la reunión y ya yo me encargo de llevarte hasta tu casa. Y yo como que, listo, dale, una. Nos fuimos juntos, entré a la reunión y a las 2 cuadras ya sentí cuando empezaron a dispararle, a él lo mataron en ese barrio y no, quedamos como, pues yo nunca le pedí perdón, yo nunca le dije como que estaba sintiendo rabia con él por el tema de los, pues, o sea, yo los hacía culpable de la muerte de ella y de mi mejor amigo y quedamos como mal. La muerte de él fue un poco trágica, pues le dieron muchos tiros, se demoró mucho para morirse porque él tenía un tema de brujería que estaba cerrado. Un tema donde yo también lo acompañé, entonces a mí también me hicieron con unas hierbitas así y bueno, quedé solo, desorientado porque no tenía como ese respaldo. Hablé con mi abuela me recibió, me dijo, yo te recibo, pero tienes que empezar el proceso de limpieza, pues yo no te puedo tener aquí como, pues yo no voy a tener aquí drogaditos, entonces vas a empezar, listo, empecé un proceso de como de sanación, desintoxicación, me metí como en un centro de ayuda, me desintoxicaron, me hice pues un proceso demasiado fuerte, el cuerpo pues como tenía tanto consumo de psicoactivos, se me empezó como a podrir, pues me empezaron a salir como llagas, entonces era como un tema de estar solo, estar triste, estar aburrido, de tener una herida de rechazo, pues como de dolor de todos esos sucesos, y para acabarte de ajustar, pues allá iban y olías maluco, entonces no te atendían como, pues y además no era un lugar privado, sino que era algo como popular, entonces era como un perro más ahí. Para ese momento, ¿cuántos años tenías? Tenía 17 años y iba a cumplir 18. Demasiado joven para haber experimentado tantas cosas. Y sí, iba a cumplir 18 y cumplí pues como el ciclo el tema de la limpieza, pues el ciclo que hacen ellos allá en el programa que tienen en esa fundación. Y me recibieron pues en la casa, empecé como que bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estudiar? ¿Vas a empezar a hacer qué? Porque, pues, ¿y qué te motivó a querer terminar el proceso de desintoxicación o estar en este lugar? ¿Qué te motivaba? El hecho de saber que estaba tu abuela dándote una oportunidad y que te sentías de pronto solo en medio de toda esa situación. ¿O qué? ¿Qué había dentro de ti que se movía? Pues no era tanto como un tema de algo interior que yo dijera como ay, que lo reconocieras sí, como puntual, sino ¿no? que era más como pues es la única opción que tengo, okay. O la hago salvavidas. o la hago, porque si no pues me voy a quedar solo, me voy a quedar en la calle, me voy a quedar por ahí tirado, o sea, tengo que sí o sí estar aquí. ¿Y tu corazón en ese momento con respecto a lo que contabas de esos momentos críticos de, digamos, de conflicto con esas personas que tanto querías, en este caso tu mejor amigo, tu novia, ¿cierto? Adicional el otro señor con quien nunca pudiste compartir como ese, o sea, afianzarte y a sincerarte también de todo lo que tú estabas experimentando en esos sentimientos. ¿Qué pasaba ahí? O sea, ¿qué se convulsionaba de pronto en ti saber que
que atravesaste toda esa situación y que ya estabas llegando a un punto donde había una abuela que se estaba convirtiendo como en tu salvavidas, que había una nueva oportunidad de ver las cosas, estabas en una tónica o en una sintonía de pronto de decir, bueno, es momento de entrar en un proceso de perdón, o todavía nada de eso pasaba por tu mente, solamente querías acogerte como a ese salvavidas, o ya se estaba moviendo algo de conciencia de decir, ven, yo creo que pudo haber sido diferente las cosas? ¿Qué pasaba ahí? No, en ese momento todavía sí, o sea, siento que todos los humanos tenemos como algo por allá en el fondo humano que le dice como, ay, mira, o sea, como que algo que le carcome la conciencia. Yo sí lo sentía, pero no era una voz como muy fuerte, sino que yo era como este es mi salvavidas, esto es lo que voy a coger y aquí voy pues como a ver qué pasa. Terminé ese proceso, empecé a estudiar pues ahí, me metí a estudiar ahí como una tecnología y no podía, o sea, la tecnología la estudiaba cerquita a mi casa, entonces era como vaya, camine, váyase bien desayunado, porque uno de los temas más importantes era que a mí no me podían dar plata, o sea, yo no podía tener un peso en el bolsillo, entonces para mí era muy difícil, porque yo andaba pelado pues siempre como en el tema, ni siquiera para los algos, nada, o sea, cero. Yo no salía, y cuando empezaron a darme permisos para salir, pues salí, y yo no tenía amigos, yo no tenía como muchos conocidos, así tenía muchos conocidos, pero eran como de ese barrio, y yo por allá no podía aparecer porque ya las otras personas del otro barrio ya habían antecedentes que no dominando allá, entonces yo dije como pues no me puedo meter, entonces me voy a ir como a buscar otras cosas. Acá empieza como pues como todo el proceso ya de cambio, que es un día que me voy a buscar la discoteca donde estaba cuando esta muchacha llegó y me buscó. La prima de tu novia. La prima de mi exnovia. Y era una discoteca muy buena, pues era una parte donde siempre estaba llena, donde siempre había gente, donde siempre se vendía, y era un lugar que en mis recuerdos era un lugar exitoso, pues era un lugar como que bien. Y un día yo salí, yo dije, bueno, pues voy a ir a darme una vueltica allá y tratar como de así sea, quedarme ahí, y a alguien me invitaron a una cerveza, no sé, algo. Oxigenar un poco, ajá. Fui, estaba cerrado, ya había una cosa de comidas, de hamburguesas, pues el local ya era otra cosa. Y me pareció súper raro, yo dije como, qué raro, cerraron. Pregunté si lo habían pasado, no, esto cerró. Ibas por la cerveza, pero no. Sí, esto cerró, esto no lo trasladaron, esto ya quedó ahí cerrado. Entonces yo como que, bueno, listo. Para esos días, yo creo que pasaron por ahí 10, 15 días, me encontré a la dueña de la discoteca, pues de la discoteca de la Licorera. Y fue muy charro porque creo que yo estaba haciendo un trabajo de ahí, de lo que yo estaba estudiando, venía caminando para mi casa y me la encontré, entonces yo como que, hola, ¿qué más? ¿Cómo vas? Entonces, súper bien, no sé qué, súper contenta, muy enamorada, bla, bla, bla. Ella tenía un novio y me dijo, no, terminé con este novio, entonces estoy súper enamorada, no sé qué, si sé cuánta, bla, bla. Y yo, qué rico. Entonces me dijo, es que, imagínate que, ¿sabes qué? Y yo, ¿qué? Mi novio está cumpliendo años hoy. Y yo, bueno, vamos. Y yo como que, pues qué pena, pero que hace rato no salgo, que desparche tengo, pues vamos. Entonces nos fuimos para el cumpleaños del novio, por allá me subió a Itagüí a una terraza, entonces, bueno, subimos, estaban las luces apagadas y habían unas sillitas y me sentó, me dijo, siéntese ahí, y se sentó al lado y me cogió de gancho. Yo dije, pues yo qué estoy haciendo aquí, además que tener las luces apagadas y el man va a subir, le vamos a decir sorpresa, qué pena, pero bueno, como el desconocido ahí diciéndole como que, hola, mucho gusto, soy amigo de su novia y mucho gusto, pues estoy acá en su cumpleaños. Pues yo, bueno, pues quedémonos aquí. Ella me sentó aquí al lado derecho, ella estaba aquí, me cogió de gancho, me aseguró, y que qué alegría verte, que no sé qué, bla, bla, bla. Cuando de un momento a otro empezaron, es que bueno, vamos a cerrar los ojos, vamos a empezar este grupo de oración. Y yo la miré, yo dije, ¿está dónde me trajo? Y traté de pararme, pero ya estaba ahí asegurado. Y ya ese fue como el punto de partida. No sé qué pasó en ese grupo, pues algo detonó en mí, porque desde ese día hasta el sol de hoy. Vale. Antes del grupo, digamos que tenías esa semilla de fe
por parte de tu madre, que de alguna manera, como tú lo decías, asistía a algunas iglesias cristianas y te hablaba de Dios y todo. En ese recorrido de todo lo que nos contaste, ¿tienes algún momento donde tú hayas acudido a Dios, que le hayas dicho, Dios, ayúdame, Dios, estoy triste, Dios, esto? ¿Había conciencia de Dios? No, No. pues no, porque, bueno, yo asistía porque ella pues me llevaba obligado, y hubo algo, pelle en una de las iglesias, o sea, ya estaba un poquitico más grande, que sucedió y que yo dije, yo No por más. acá no vuelvo. Quedaste ahí O sea, como no, con esa herida. cero, yo acá ni Como- me vuelvo a sumar las narices por aquí porque por acá no voy a volver. Muy bien, ok. Entonces como que quedé como alejado del tema de Dios, pues por temas de humanos, o sea, temas de personas, que yo dije, no, si este es el que es el pastor, imagínate cómo era el resto. Muy bien, entonces llegas a este cumpleaños, no era un cumpleaños, sino que, oh sorpresa, realmente, oh sorpresa, era un grupo de oración. Era un grupo de oración. Cerraste los ojos, dispusiste tu corazón para recibir lo que estaba pasando ahí, finalmente no podías echarte ya para atrás, estabas ahí ya, mejor dicho. ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? ¿Qué pudiste experimentar, que recuerdes y que nos quieras compartir? Bueno, fue muy lindo, siento que, no sé, es un recuerdo muy tenue, pero de lo que pasó, pero tengo todavía como la sensación, y fue como el tema de que me pude liberar como de todo ese peso. O sea, como que yo dije como que, uy, como si estuviera cargando una maleta con mucho peso, mucho tiempo, y allá la solté. ¿Sentiste O paz? sea, como que la solté, Descanso. la dejé, y fue, o sea, fue muy raro porque yo salí de allá y yo le dije, uy, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto tan bueno? Eso, en ese tiempo, eran como una especie, no sé si las personas que ven el programa sepan, como una especie de peces, sí. Entonces eran como unos peces, pero de otra comunidad. Entonces habían peces son pequeñas comunidades dentro de nuestra comunidad que se reúnen, bueno, son como unas pequeñas familias, ¿cierto? Donde se reúnen una vez por semana en la Casa Corunum o en otros espacios, digamos, dentro de su grupo, pues de las personas que lo conforman, y ahí se hace formación, se hace encuentros de oración, se tiene tiempos de fraternidad, en fin, incluso invitados para que conformen estas familias de fe tan hermosas que salen y son resultado de los retiros espirituales que tenemos acá en la comunidad, que de hecho acá hago una cuñita para quien de pronto esté interesado con mayor información, nos pueden escribir al correo electrónico o a las redes sociales que mencionamos inicialmente. Bueno, y entonces sales, mejor dicho, bueno, salgo descansado. de allá y entonces averiguo qué días era el tema de los grupos de oración. Las veces, eran lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El sábado era el grupo principal en esa comunidad. Y domingo pues la gente iba a misa y me volví un loco obsesionado. Entonces iba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y lo más gracioso es que siempre era sin un peso, o sea, siempre era... ¿Quién te llevaba? Para donde apareciera, ¿Quién te llevaba? O sea, como que vamos o eso. Y entonces ahí fue cuando empezó como mi proceso como de conversión, porque empecé muy entregado pues como al tema de esa comunidad. ¿Pero qué sentías? O sea, como que ¿qué era lo que te llamaba la atención para decir, no me quiero perder ningún grupo de oración, no me quiero perder estos espacios? Cada vez te sentías obviamente más liberado, más tranquilo, más sosegado. Bueno, ¿cómo lo reconocías? Primero, el tema que yo tenía al comienzo era como, lo voy a comparar como si me estuviera lavando. O sea, como si tuviera un tema de, no sé, como si me hubiera metido a un volcán de lodo, pero un lodo no ese que sale fácil con el agua, sino como un lodo pegado, mugriento. Sí. Entonces cada que iba como a un grupo de oración, o cada que asistía como a esas partes, sentía como que me iba limpiando un poquitico más, como que sentía que me iba como purificando un poquitico más. ¿Y tu lucha con las drogas para ese momento todavía seguían siendo fuertes o ya estaba, digamos, como después del tratamiento, más tranquilo el tema? Bueno, el tema mío con las drogas fue un poquitico fuerte porque igual era lo único pues como que tenía así como muy fuerte en mi vida. Entonces era como, pues hago
todo bien, pero el tema de las drogas todavía era como algo como que me llamaba mucho, como que yo decía, Ahí seguíamos esclavos de esos exactamente. vicios. Entonces, en el tema de las drogas sí fue un proceso un poquito más largo, un proceso donde yo dije, empecé como a tener como poco a poco conciencia en Dios de que estaba mal, de por qué estaba mal, porque no lo veía como algo malo, no lo veía como algo malo, sino que lo veía o sea, lo empecé a justificar, empecé a decir como, es que si lo manejo no está mal, o si lo controlo no está tan mal, o si lo hago de vez en cuando no está mal, lo que está mal es hacerlo todos los días. Es como la comida chatarra, si comes chatarra todos los días pues te enfermas, pero si comes de vez en cuando eso no le hace daño a nadie. Entonces para mí fue un tema de que sí fue más disperso, pero fue como lento. En el tema de las drogas llega un día en que en una oración yo dije como estamos hablando de pues como de la esclavitud, de los temas que te esclavizaban, y ese día fue pues como el tema de la oración, y dije esta es la última vez que consumo, fue la última vez que consumí, y hasta el sol de hoy pues nunca. Hiciste una renuncia consciente, mejor dicho, y ayudado y apoyado acá del más grande, ¿cierto? Hombre, Cristian, bueno, esta amiga que finalmente es como ese angelito, uno siempre tiene como ese angelito, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Ella te seguía acompañando a los grupos de oración, te seguía invitando, tú solito ya empezaste a generar comunidad? Bueno, no, ella ya sí, pues la comunidad donde empezamos a reunirnos, se desprendió pues lo que es ahora Corunum. En ese desprendimiento yo decidí quedarme como en este lado, pues como en el lado de Corunum, ya dejé de asistir a la otra comunidad y empecé a vivir el proceso como desde cero, pues como la comunidad de nosotros. Ya después de eso como que en el tema, pues como que la soltó, o sea, ya como que fue el puente, pero tampoco fue como una compañía como que te llevo, sino como que te traje, ya te quedaste anclado, ya hice mi partecita. igual era una persona que también estaba empezando, o sea, ya no era una persona tampoco que estuviera así como, en estos momentos es una gran predicadora, es muy tesa, pero en ese momento estaban empezando. En sus pinitos. Y también pues como parte de nuestra comunidad también había muchos que estaban empezando, entonces no había alguien como que uno dijera, lo voy a coger como un guía espiritual o como un acompañante espiritual, sino que todos éramos como... De hecho fue tan sencillo y fue tan sencillo que pudiste permanecer, porque de pronto en medio del contexto en el que estabas, incluso es que Dios sabe cómo llamarnos a cada uno, ¿cierto? Nos llama con nombre propio, pero también nos llama con esa delicadeza y siendo el más estratégico, mejor dicho, por excelencia, porque al final esos encuentros, cuando uno conoce estos testimonios, uno dice, wow, o sea, la forma que encontró, la persona que encontró, cómo llegó de perfecto, ¿cierto? Para que uno realmente quisiera disponer el corazón y quisiera disponerse a recibir, a conocerle más, a disfrutarlo, ahí sí a sentirlo, a vivirlo, ¿cierto? Entonces me parece muy especial la forma también como te llamó, ¿no? El Señor te llamó en medio de ese silencio y ya como esa apertura, pero que ya habías dado ese paso de querer aprovechar ese salvavidas, de decir, ya este es el momento de que yo puedo hacerme vivo en ti y que puedas experimentar de mi presencia. Cristian, ¿cuándo puedes de pronto encontrar, o sea, cómo haces como ese clic con el Espíritu Santo, ese gran desconocido? ¿Cómo lo vives? ¿En qué momento se despierta esa conciencia, ese actuar o esa experiencia a la luz del Espíritu Santo? Bueno, el tema mío con el Espíritu Santo fue un tema muy largo, porque del primer día que yo fui al grupo oración, yo hice clic y dije, yo me quedo acá y yo de acá ya no me salgo. Pero pues yo empecé en la comunidad hace muchos años y para mí era muy, a veces hasta frustrante, porque yo veía que llegaba gente y como que meros cambios, y yo era como que todavía ahí como que veía gente que no sé, el Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras, y entonces decía como que qué raro, pues que yo ni un, pues, o sea, el calorcito, y eso que uno a veces dice, este calorcito es como de la temperatura que está haciendo, pero no era así como personas que tiemblen o que tengan así como manifestaciones de pronto de danzar, de hablar en lenguas, de eso.
Entonces para mí era un poco frustrante el tema como del Espíritu Santo, porque era como que, pero ¿por qué como con otras personas sí y conmigo no? Entonces pues creo que mi proceso de conversión fue un poco más lento y fue más como de compañía, o sea, más como de sentir de que después de que empecé como mi proceso de conversión, yo siento que los procesos de conversión son procesos de toda la vida, o sea, no hay personas que queden como este es mi como que este es mi punto de partida y de aquí para allá es como una todo eterna va cuesta conversión, arriba, sí, sino hasta el último que momento. vos vas caminando y un día puedes estar lleno del Espíritu Santo, hablando en lenguas, tener como a Dios en tu todo y cualquier cosa mínima, o sea, sin darte cuenta, Volver a caer. al otro día estás llevado del berraco y no te diste cuenta ni cómo. Y es como, no sé, yo lo comparo como la vida de la vida fit. Pues puedes llevar un proceso de comer muy bien un año, de hacer ejercicio, de estar juicioso, de construir un cuerpo muy bueno, muy esbelto, muy bonito, muy especial, pero si te descuidas un mesecito comiendo chatarra y relajándote, ya no haces ejercicio, perdiste el trabajo de un año. Total, de hecho ahí es importante el caminar en comunidad, ¿cierto? Exacto. Porque sí. solitos, como lo hemos hablado tantas veces, solitos fácilmente nos perdemos. Cristian, hablabas ahora de la conciencia, como que empezaste a hacerte consciente de esa vida, finalmente llegaban momentos donde depositabas como esa culpa en otras personas, pero quizás posiblemente también desde tu niñez y con algunas heridas, algunos vacíos emocionales, pues fueron los que también impulsaron a que pudieses vivir y experimentar y abrirte a este mundo un poco oscuro y un poco difícil y doloroso, ¿cierto? En este momento pues uno que ve que estamos viviendo tiempos tan difíciles, donde el tema de las drogas, tantas situaciones están despertando comportamientos de ansiedad, de depresión, personas que se están quitando la vida porque finalmente no han podido encontrar esa luz, ¿cierto? Hacer ese clic con la conciencia que al final es como esa gracia tan especial que nos da, que se nos es dada por Dios a través del Espíritu Santo. Entonces en ti llega y llega en estos espacios donde arrancas un proceso de comunidad, de propósito y se empieza a alentar y alivianar tu corazón. Empiezas a sanar eso que era tan fuerte de quitar, que era el resentimiento, ¿cierto? Y podemos hablar entonces que se te es dado como ese don del perdón, ¿cierto? Y cuando uno da ese paso y en esa docilidad de perdonar, se activan incluso mucho más los sentidos, se activan otros dones. ¿Tú crees que haya sido eso, que el Señor te haya dado ese don especial del perdón para que en ese momento se haya empezado a ver tu vida, a dar tu vida, pues como otro giro y al día de hoy de pronto venir incluso a estar acá y contar tu testimonio? Bueno, respecto al tema del perdón, pues como mi primera parte de conversión fue el tema de la drogadicción y el tema del perdón fue como algo que, o sea, como algo que tenía muy por allá atrás. Después de que ya me hice fuerte, pues me fortalecí en el tema de que ya no iba a consumir drogas, por eso era que te decía que era como un baño, como que tú cada vez, es como un tema de ahorita que hablas de la conciencia, tú cada vez que como que te interrogas más por allá, más, o sea, como que es como cuando estás haciendo aseo en tu casa, como que entre más buscas, más basura sacas. Sí. Entonces después de que pasa el tema de la drogadicción empiezan a salir un poco de temas allá que yo dije como que eso no está bien, o sea, esto es algo que está mal. Ese es un tema del perdón que sale con un detonante al tiempo. Yo tuve una novia, esta novia se suicida, Dios. Se suicida pues y en parte pues me hace sentir como culpable a mí. Y fue muy pelle pues porque ella y yo nunca tuvimos como un cierre, sino que simplemente yo hice ya un estando en los caminos de Dios, hice una embarrada que fue que yo no le terminé, sino que simplemente no le volví a hablar y lo di como terminada y ella se preguntó qué pasó, hasta que se aburrió de preguntar qué pasó y dimos por hecho de que se había terminado, pero nunca hubo un cierre total. Entonces al ella tomar la decisión del suicidio, obviamente hace ese cierre en una nota y
me llega a mí, entonces quedo como con ese tema de la culpa, de que fue parte de mi culpa, entonces empiezo como con el tema del perdón, y el perdón hacia ella y el perdón hacia las personas que estaban ahí hacia atrás, y eso hace como que cambie un poquitico como la manera de ver como la espiritualidad en ese tema de que necesitaba perdonar. Después de ese proceso empecé como en el perdón de los demás, pero ahorita que hablabas como de la conciencia es más como el perdón propio, porque es como la base, o sea, la base de todo en el tema de Dios y del Espíritu Santo, y o sea, la base de la espiritualidad eres tú, ¿sí me entiendes? O sea, independiente de que haya una vida en comunidad, de que es muy importante, lo más importante es tu relación con el Espíritu Santo y tu relación con Dios, tu relación contigo, que es, o sea, tu relación contigo es tu relación con el Espíritu Santo, con estar ahí conectado con Él, porque muchas veces puedes estar en un lugar donde 20 personas están, que pueden ser de tu comunidad y que son de Dios, discutiendo algo, pero en tu cabeza, en tu corazón y en tu paz interna te está diciendo Dios otra cosa totalmente diferente, y estás tranquilo, estás diciendo, ok, eso es lo que mira quiere qué para bonito, mí. porque mira cómo actúa el espíritu conforme a lo que estás diciendo, lo relaciono así. Es como cuando tú a un niño le pones acá unos dulces, ¿cierto? Y él está allá, y él lo primero que hace posiblemente es tener como ese impulso a querer ir a coger los dulces, ¿cierto? En este caso el Espíritu Santo actúa así también, es como ese impulso, eso que nos mueve, ¿cierto? Eso que nos moviliza a no solo a tener esa iluminación de conciencia, a empezar a depurar en discernimiento, ¿cierto? Lo que está bien, lo que no está bien, dónde debo corregir, dónde debo mejorar, ¿cierto? A proyectarme muchísimo mejor, sino también a hacerme consciente de que este proceso en Dios o sea, es tan bonito, porque lo relacionabas con esa intimidad, ese saber refugiarse, ese saber bucear en el interior. Y cuando uno realmente entra al interior, es donde puedes darle cabida al Espíritu Santo en medio de su gracia, en medio de su bondad, de su generosidad, para actuar y hacer de nosotros grandes personas, personas nuevas, corazones nuevos, vidas transformadas, familias restauradas. Entonces, yo, o sea, estoy impactada porque realmente veo un testimonio de donde se ha movido mucho, o se movió mucho como ese espíritu de muerte, ¿cierto? Y de mucho dolor, de tristeza, de mucha aflicción. ¿Cuántas personas de quienes estamos acá o quienes están viendo el programa de pronto pueden estar pasando por esos vacíos emocionales tan fuertes, ¿cierto? Tristezas muy profundas, donde al final también posiblemente se estén refugiando no solo en un tema de drogas, sino también de pronto en algunos medicamentos psiquiátricos, en temas donde ya de pronto piensen en querer sentirse mejor a través de eso. Pero acá hay una invitación muy especial, y es poderles decir que a través de Dios, que Dios es el camino, que Dios es la verdad, que Dios es la vida, que nos ha dado como don, como regalo del cielo al Espíritu Santo, y que debemos realmente anhelarlo, clamarlo y anhelar profundamente tener una vida en el Espíritu. Cristian, digamos que dentro de toda esta experiencia y todo, ¿cómo vives el día de hoy? Ya, o sea, tu base espiritual, ¿cómo está? ¿Qué quieres compartirle como a las personas? ¿Qué mensaje les quieres dar? ¿Cómo quisieras terminar el programa? ¿Con qué mensaje? Bueno, principalmente lo más importante para mí creo que es la relación con Dios, con el Espíritu Santo, la intimidad. Yo duré muchos años en grupos de oración, muchas veces sin sentir nada, y hasta frustrado, como te decía, porque veía que otros sentían y yo no. Y siempre estuve buscando como en lugares externos, que está bien, la vida en comunidad está muy bien, pero pienso que lo más importante es estar en la intimidad con Dios. O sea, sentarte en tu cuarto, escuchar, orar, leer, anotar. O sea, que independiente, porque igual, y esto
lo entendí una vez que fue una confesión y un padre me dijo que fuera el lunes, me confesé un sábado, me dijo, te voy a poner una penitencia, pero es como una especie como de taller, y el lunes lo hablamos, mañana vas a ir a todas las misas que puedas. Este padre que entonces fui a las misas de 6, de 7, de 8, de 10, de 12, de 5, de 6, de 7 y de 8. Lo único que era diferente era que tenía que cambiar la parroquia. Entonces recorrí todo Medellín yendo a misas, y al lunes fui y entonces me dije como que, ¿cómo te fue? Y yo le dije, súper bien. Y sin que él me preguntara le dije, súper bien, pero todos los padres dijeron algo súper distinto de lo que estábamos, pues. Entonces me dijo, eso es la vida en comunidad, tú tienes muchos puntos de vista, tú tienes muchos ángulos de dónde ver las cosas, pero el ángulo que Dios tiene para ti solo te lo va a mostrar a ti, y eso solo se puede tener cuando te comunicas con Él, cuando cierra las puertas cuando dicen en la Biblia cierra las puertas de tu cuarto, no solo cerrar las puertas de la pieza, sino cerrar las puertas, lo que hace del mundo, y simplemente estar Él y yo, o sea, los dos solos, y tener una conversación fluida, porque los demás pueden opinar mucho sobre, y está bien que opinen, y pueden tener unos consejos muy sabios, muy buenos, pero lo importante es lo que Dios quiere y lo que el Espíritu Santo quiere que yo haga en ese momento. Dice clave, para mí fue clave, Cristian, lo que acabas de decir, porque es eso, finalmente uno puede escuchar, todos podemos escuchar, muchas personas podemos escuchar la misma prédica, por ejemplo, o un tema, y todos quizás, lo más probable pues es que lo interpretemos de manera muy diferente. Entonces en ese discernimiento interior y en ese discernimiento particular, en ese discernimiento que es solamente como la conclusión de esa comunicación que tengo yo con Él, ¿cierto? Es la clave. ¿Para qué? Para que al final, pues claro, el consejo, el acompañamiento es importante, pero que también podamos tener ese criterio de decir que tenemos un discernimiento realmente a base de esa intimidad y de esa profundidad a la luz del Espíritu. Cristian, muy agradecida por este espacio. Yo creo que tu testimonio nos llega muchísimo, también en reflexión a no quedarnos enojados tanto tiempo, a no dejar pasar digamos, esos momentos, esas personas. En algún momento había escuchado algo muy bonito que me decían, Carla, es que debemos aprender a perdonar como Jesús y como María, que perdonaban así, no se guardaban nada de esas oscuridades en su corazón. Ojalá, somos demasiado humanos, ¿cierto? Pero hacernos conscientes de la importancia de no permitir que el corazón se endurezca, sino que por el contrario, pedirle al Señor que nos regale un corazón de carne. Bueno, Cristian, nos puedes acompañar con una pequeña oración ya para darle cierre al programa. Y bueno, los invitamos para que se conecten con El Gran Desconocido el próximo domingo, 8 de la noche, Corunum TV, la señal que nos conecta con el corazón del Padre. Gracias, Cristian. La oración. Listo, Padre y Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te doy gracias por este programa, te doy gracias por la vida de Carla, por la vida de las personas que están escuchando hoy o en vivo o en el que la van a escuchar más adelante. Te pido que toques sus corazones, te pido que este y todos los programas que están escuchando El Gran Desconocido generen una semilla en su corazón, que dejen un mensaje, que sientan que este tiempo que vienen las personas a invertir aquí no es en vano, sino que es para que genere una semilla en cada uno de los corazones que de pronto por casualidad, que de pronto por cosas de Dios abrieron un link de este capítulo o de cualquier otro. Te pido, Señor, que tú utilices este programa, este momentico para llegar a sus corazones, que están allá afuera, sedientos, con heridas, con rencores, con situaciones dolorosas, con momentos que uno a veces cuando no tiene a Dios cierra los ojos y dice, pucha, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué hago? Que llegan pensamientos de suicidio, de depresión, hasta de locura. Te pido, Señor, que
que todas esas personas que están allá sedientas de ti, que las acompañes, que se den cuenta por medio de mis palabras, de las palabras de Carla, de las palabras de cada persona que están en este programa, que hay alguien que los ama, que siempre va a estar con los brazos abiertos para recibirlos, para acogerlos, para escucharlos, y que lo más importante, para cambiar el sendero de su vida, porque siempre hay una manera de cambiar, siempre hay forma de rehacer nuestra vida, de cambiar lo que venimos haciendo y de llevar una mejor vida. Te pido, Padre Celestial, que acompañes a todas esas personas que hoy necesitan de ti, que las bendigas. Te pido que les des una luz de esperanza y que los acompañes siempre. Amén. Amén. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, bendiciones, un abrazo muy fuerte. Nos vemos en el próximo programa. Chao.